Bienvenidos hermanos, hermanas, amigos, tengan muy buenos días en Cristo Jesús. Vamos a leer una porción de la palabra de Dios que está en el Nuevo Testamento, ubicada en 2 Corintios 4:14, y dice así: Por tanto, no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Esto es lo que sucede de manera inevitable con el hombre. Cada día que pasa, cada semana, cada mes, cada año que vive, el cuerpo físico se va desgastando, se va deteriorando. Pero aquí tenemos una promesa, dice así: el interior no obstante se renueva de día en día. Y esto es solamente para aquellos que tienen a Jesucristo en su corazón. Su alma, su espíritu se reconforta cada día en Cristo Jesús. Que la paz y el amor de Dios los reconforte. Vamos a orar. Padre Dios, muchas gracias por la oportunidad de poder acercarnos a ti, y lo hacemos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, para pedirte que nos bendigas con tu palabra de acuerdo a nuestras necesidades. Y permítenos adorarte, alabarte, y queremos hacerlo en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. El sol y los astros cuentan tus verdades. Qué gozo al saber que soy tu hijo hoy. Tú eres mi Dios, te alabaré. Tú me has hecho hijo tuyo, yo te alabaré. Tú eres mi Dios. Has hecho todas ellas con sabiduría. El sol y los astros cuentan tus verdades. Qué gozo al saber que soy tu hijo hoy. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Te alabaré. Tú me has hecho hijo tuyo, yo te alabaré. Dependemos de tu señorío. En ti espera mi vida, mi razón, mi alegría eres tú, oh Señor. Tú
Santo, Santo, Señor omnipotente, siempre el labio mío dolores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío dolores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, el cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Dios en tres personas, bendita Trinidad. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eterno Consolador, unidos todos alabar. Dios el Padre, cantemos juntos. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eterno Consolador, unidos todos alabar.
Sean bienvenidos, hermanos, muy buenos días, el Señor Jesucristo les bendiga. El día de hoy vamos a continuar con la serie de Hechos de los Apóstoles, pero antes de continuar con este apasionante viaje del apóstol Pablo, vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos en Pablo que a pesar de que pasó un sinnúmero de dificultades, de problemas, de humillaciones, Señor, llegó finalmente para predicar el Evangelio a aquellos a los cuales tú habías apuntado, Señor, que debía ir delante del César, que debía de ir delante de procuradores y de gobernadores y de los romanos que estaban hostigándolo constantemente, Señor, para que la verdad del Evangelio resplandezca sobre las tinieblas, Señor, y para que en el día del juicio del trono blanco de Jesucristo no tengan excusa esos hombres. Gracias, Señor, porque así como ellos, nosotros tampoco tendremos excusa, y los que escuchen el Evangelio tampoco tendrán excusa. Jesucristo es el juez y soberano que someterá a todos, Señor. Y así como le dijo Dios el Padre a Dios el Hijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Esa palabra es verdad. Santifícanos en esta mañana en tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por esta tamaña responsabilidad de predicar el Evangelio, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. Recordemos un poquito acerca del capítulo 26. Vamos a los últimos versículos, donde el apóstol Pablo está delante de Agripa y está argumentando acerca de qué pasó con él, por qué pasó de judío a aquellos que llamaban los del camino, los cristianos. El apóstol Pablo se volvió creyente y siervo del Señor Jesucristo, esclavo de Jesucristo, porque él observó la revelación cara a cara. Hay que ver al Cristo resucitado para hacer un apóstol, para que el apóstol sea verdadero, fidedigno, para que el apóstol sea o tenga la autoridad de parte del Señor Jesucristo. Hay que ver al Cristo resucitado, y Pablo tuvo la oportunidad de ser cegado por la gloria del Señor Jesucristo. En un resplandor de su maravillosa gloria llegó a sus ojos e hizo que se postre delante del Señor Jesucristo, y es allí donde empezó la restauración, la transformación de Pablo. Y ahora tenemos que este hombre, que era sumamente orgulloso, está de rodillas delante de Jesucristo, ya no de los hombres, sino de Jesucristo, el Señor. Y está compareciendo a causa de Jesucristo, por Jesucristo, para la gloria del Señor Jesucristo. Y él persuade y le lanza una pregunta muy sagaz, muy inteligente, muy razonada del apóstol Pablo. Le lanza esta pregunta que me encanta. Capítulo 26, versículo 27 de Hechos. Capítulo 26, versículo 27. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. El apóstol Pablo sabía que este hombre era culto, tenía cultura religiosa, y sabía muy bien que los profetas judíos apuntaban a alguien que llamaban lejanamente Mesías, que alguien iba a venir en el futuro y que iba a restaurar Israel, y que la gloria de Israel iba a resplandecer para todas las naciones, y que todas las naciones iban a ser favorecidas por Israel, alcanzadas por Israel. Pero en ese momento el apóstol Pablo hizo esta pregunta para lo siguiente, y es que habían dos opciones, y el rey Agripa decía que sí creía en los profetas, que sí creía en la profecía del Mesías. Entonces se hacía un prosélito, es decir, se hacía un hermano en Cristo. ¿Por qué? Porque reconocía que era el Señor, y por lo tanto no le quedaría de otra que hacerse un creyente, un siervo de Jesucristo, porque si reconoces que lo que está delante tuyo es verdad, entonces te vuelves a favor de esa verdad, eres parte de esa verdad porque la abrazas. Y así el apóstol Pablo puso, como se diría en el argot deportivo, sobre las cuerdas a Agripa. Yo sé que tú crees. Y si respondía que sí, reitero, se hacía un prosélito cristiano, o al menos un simpatizante cristiano, como lo fue Constantino en su tiempo. Y si decía que no, tendría problemas con los judíos que estaban delante de él, porque les diría indirectamente mentirosos a sus autoridades, entre ellos
Moisés. ¿Cómo respondes a una pregunta tan incómoda? Agripa, recordemos que no era una persona que ignoraba, era una persona letrada, muy inmoral, muy idólatra, pero educado finalmente. Y este hombre le dice: por poco me persuades a ser cristiano, versículo 28, por poco me persuades. También se podría traducir de la siguiente manera: ¿crees que con tan poco tú me vas a volver a mí creyente? O sea, las palabras del apóstol Pablo, la retórica, él lo tomaba como si fuese algo meramente académico, como si fuese una retórica, como si fuese un juego lógico mental, donde él estaba jugando sus cartas de una manera muy inteligente, el apóstol Pablo. Y el rey Agripa lo interpretó de esa manera, solamente un ejercicio intelectual. Pero no sabía que delante de él estaba un hombre que le estaba sirviendo al Dios vivo y verdadero. Me encanta, el Dios de Monte Carmelo, y aquel que humilló a los sacerdotes de Baal. El Dios de Monte Carmelo, el Dios que provee, el Dios que puede lanzar fuego del cielo para que se consuma todo el holocausto y se seque y se destruyan hasta las piedras. El Dios de Monte Carmelo, el Dios de Elías. Ese Dios escogió a Pablo y lo envió delante de Agripa. Luego de comparecer delante de Agripa, y dado que no encontraron ninguna causa, ninguna palabra, ninguna circunstancia por la cual condenarlo, en caso de que Pablo no haya dicho que quería ver a César para comparecer delante de él, lo dejaban en libertad. Pero dado que el apóstol Pablo había dicho que debía de comparecer delante del César, es por eso que Festo, o Agripa, le dice a Festo en el versículo 32, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Pero el apóstol Pablo no apeló porque tuviese un ánimo especial para hablar con César, para hacer negocios con César, o para preguntarle cómo está la familia, cómo están los chicos. Él fue a César para predicarle el evangelio. Y es allí donde nos embarcamos usted y yo, hermanos, en el capítulo 27, versículo 1. Hechos 27, versículo 1. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Aquí vemos algo interesante. Cuando se decidió que el habíamos involucra un hecho, una circunstancia de nosotros. El aglomerar en nosotros involucra que sean personas que compartan las mismas convicciones y que sean, en este caso, hermanos. Aquí Lucas vuelve a aparecer. Lucas, aquel que fue escogido por el Señor Jesucristo, aquel que fue alcanzado por Jesucristo. Lucas vuelve a aparecer después de mucho tiempo y se encarga de asistir a Pablo en esta travesía. La manera como regresa Lucas, y en el capítulo en el cual regresa, se justifica porque él se encontraba cerca de la zona geográfica donde el apóstol Pablo estaba teniendo toda esta circunstancia política y social. Él era el amigo cercano de Pablo. Lucas, sin lugar a dudas, estaba cerca de él en este momento para asistirlo, para poder apoyarlo. Como veremos más adelante, también los hermanos en Cristo apoyaban a Pablo, sabían que necesitaba la ayuda física, moral, el abrigo. Si se acuerdan cuando el apóstol o cuando el Señor Jesucristo citó, tuve frío y me diste abrigo, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Pero Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento o con frío? Si tú lo haces a uno de mis pequeños, a mí me lo estás haciendo. Pablo era uno de sus pequeños y los hermanos en Cristo lo sabían. Por eso es que ellos se encargaron del apóstol Pablo. Así también Lucas se encargó del apóstol Pablo. Y aquí vemos que se embarcaron con un centurión llamado Julio. Este hombre tenía la autoridad en este barco. Tenía la autoridad en el navío que se encontraban. Por lo tanto, toda decisión que se tomase dentro de esa embarcación
debía ser aprobada o rechazada por Julio, el centurión llamado Julio, que dicho sea de paso trataba con respeto a Pablo, no porque le caiga bien, sino porque tenía una ciudadanía romana y el romano, de romano a romano, merecía un respeto, había un respeto. Nos vamos al versículo 2 y nos dice, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Aquí hay detalles, nombres un poquito atípicos, ¿verdad? Palabras un poquito atípicas que no vamos a escuchar, creo yo, fuera de Hechos de los Apóstoles. Y embarcándonos en una nave adramitena. Esta nave era un navío mercantil que transportaba grano, transportaba cualquier sustancia o elemento para vender de pueblos lejanos o que se encuentren en el litoral. Y el apóstol Pablo estaba en esta nave porque tenía esta dirección de ser una nave mercantil, a la vez que también transportar a los prisioneros, en este caso prisioneros políticos. El apóstol Pablo era un prisionero político religioso, por lo tanto la nave contenía al apóstol Pablo y también a un hermano o un hombre llamado Aristarco. Este hombre Aristarco le acompañó en la travesía a Pablo en uno de sus viajes y aparece, pero no se nos dice más acerca de él. Sin embargo, cabe resaltar que el apóstol Pablo se encontraba en una nave que transportaba elementos para la compra-venta en beneficio del reino romano, del imperio romano. Y es entonces cuando nos encontramos con una travesía en el mar, y aquí en este capítulo en particular vemos que el apóstol Pablo y toda la tripulación de la nave adramitena sufrió en gran manera. ¿Por qué decimos que sufrió? Porque los embates de la naturaleza en el tiempo en el cual estaban navegando fueron severos. En el versículo 3 observamos cómo Julio, el centurión Julio, trató de una manera muy amable y humana al apóstol Pablo. Recordemos que era también romano y el apóstol Pablo tenía ciudadanía romana, entonces lo trataron con mucho respeto. Y es así como el apóstol Pablo fue, en el versículo 3 del capítulo 27 de Hechos, fue asistido por sus hermanos. Esto es una constante, debemos de asistir a aquellos que se encuentran en necesidad. Recordemos que son los pequeños, en algún momento también a nosotros nos tocará ser pequeños y siempre seremos pequeños delante del Señor, pero aquellos que tengan a bien asistirnos, ayudarnos, no lo están haciendo a la persona en sí, sino quien está sobre la persona. Este es el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Por ello asistieron al apóstol Pablo y esta fue una loable labor y una manifestación de que estos eran hijos de Dios. De lo contrario hubieran sido indiferentes con la situación de Pablo, ¿verdad? Es entonces que empieza la travesía y en el versículo 4 ya observamos que se mantuvieron en el lugar que recibía menos viento, porque ya desde el inicio tuvieron muchos problemas, y haciéndonos a la vela desde allí navegamos a sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios, había mucha tempestad, los vientos eran agresivos con la embarcación. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Cilicia. Mira, ciudad de Cilicia, era una de las zonas con mayor movimiento, ¿verdad? Uno de los principales puertos de la flota, puertos de grano, ¿verdad? La producción de grano era popular y era muy bien pagada en el tiempo del apóstol Pablo, en el tiempo del Imperio Romano, en el cual tenía muchos negocios, muchos contactos, se movilizaba mucho dinero gracias a la venta y a la compra de grano. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Encontraron una nave alejandrina. Esta nave no era una balsa, ¿verdad? Sino era una
un espacio bastante amplio donde se transportaban elementos para vender y así también personas que eran custodiadas, protegidas o en todo caso que iban a ser enjuiciadas. En este caso el apóstol Pablo, que era un prisionero político religioso por parte del Imperio Romano y tenía que comparecer delante del César, por ello le tocó al apóstol Pablo, dadas las circunstancias, de viajar en este navío, en esta nave alejandrina. La nave alejandrina era parte de la flota imperial, nada más y nada menos, que transportaba, ya sabemos, grano, ¿sí? Para la compra y venta. Y navegaron, pero muy despacio, dice la Escritura, muy despacio, y a duras penas llegaron a Gnido. Esta palabra Gnido, y este lugar Gnido es el puerto ubicado al extremo suroeste de Asia Menor. Era un puerto más de los cuales Roma tenía poder. Los vientos recios obligaron a los tripulantes no a dirigirse al punto en concreto que tenían en mente, sino a Creta. Esta última isla ofreció descanso en la tempestad. Había mucha tempestad, hermanos, fijémonos. Había muchos golpes, embates de la naturaleza. Y el apóstol Pablo estaba allí, soportándolo todo para predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Luego observamos en el versículo 7, así también en el versículo 8, que continuaron las vicisitudes, continuaron los problemas. Y costeándola con dificultad, surcaron el mar con dificultad. Llegaron a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Y aquí tenemos que hacer una pausa para poder explicar de qué se trata este ayuno, porque el ayuno en sí mismo no me dice nada. Este es como que, ok, tal vez estaban ayunando porque no tenían que comer, o tal vez estaban ayunando porque era una situación personal de los hombres, habían decidido ayunar, pero la Escritura menciona que ellos ayunaron porque se celebraba entre septiembre y octubre, los inicios de octubre o finales de octubre, se celebraba una fiesta solemne, una fiesta litúrgica judía, ¿verdad? Donde en Levítico 23, del 26 al 32, Levítico 23, del 26 al 32, se explica de una manera muy precisa, ¿sí? Léalo en casa, es muy preciso lo que se cita ahí. El día de la expiación, ¿sí? Se celebra el día de la expiación. Dice así la palabra del Señor Jesucristo, ¿no? El día de la expiación se celebra y era una fiesta en la cual, una liturgia en la cual los hombres y mujeres judíos se acercaban al Señor para nuevamente ponerse a cuentas con Él, para alabar sus pecados y para, de manera transitoria, intermitente, no permanente, colocaban en expiación por sus pecados, en limpieza por sus pecados de manera temporal, colocaban un animal para poder cubrir sus pecados y que ellos puedan estar delante del Señor y ponerse a cuentas con el Señor. Levítico 23, 26 al 32. ¿Y por qué lo cita aquí el versículo 9? Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno. El ayuno se celebraba en una temporada en la cual era muy peligroso viajar. Era muy peligroso viajar porque la tempestad era muy cruda. Entonces, entre septiembre y noviembre, el mar abierto, donde el apóstol Pablo se estaba movilizando en todo el Mediterráneo, se estaba movilizando, era muy peligroso que se embarcaran, era muy peligroso que vayan a hacer una travesía. Pero estos hombres no consideraron esto. El apóstol Pablo sí lo había considerado, porque el ayuno proveniente del día de la expiación entre septiembre y comienzos de octubre justificaba que no se haga ese viaje, que no se haga el viaje. ¿Por qué? Porque si se realizaba el viaje en una situación tan peligrosa, se podría perder la vida. Y el apóstol Pablo los exhortó, los amonestaba y les dijo: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Y el centurión, aquel que tiene la autoridad en la nave,
daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Obviamente, el centurión pudo haber dicho: Pablo, ¿qué sabe de navegación? Este tipo es un fanático religioso que apunta a un hombre que había resucitado entre los muertos. Es una locura lo que me está hablando. Así que, ¿por qué tendría yo que confiar en este hombre tan incoherente? Para nada. Y él decidió finalmente escuchar al piloto y al patrón de la nave, es decir, al piloto y aquel que se encontraba más empapado en el tema de navegación. Entonces, ambos dijeron: no pasa nada, así podemos hacerlo, vamos adelante. Y él decidió secundar y dijo: vamos a continuar con el viaje. Y siendo incómodo el puerto para invernar, versículo 12, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y al sudeste, e invernar allí. Y hubieron vientos impredecibles, y apareció algo que llaman en el versículo 14 Euroclidón. ¿Qué es Euroclidón? ¿De qué se trata esto? Es el nombre de un vendaval impetuoso y amenazador, temido por los navegantes. Se toparon con la peor situación posible. Se toparon con el Euroclidón. Eran vientos huracanados, hermanos. Cuando uno está en tierra firme, hay vientos tan fuertes que pueden levantarlo a uno por los aires. Y ni qué decir de los vientos o de un huracán per se, que destruye casas, hace estragos por todas partes. Imagínense, uno de esa magnitud, pero en el mar. Así de grande, así de poderoso era el Euroclidón. Y es entonces que, obviamente, la nave a duras penas toleró, y siendo arrebatada la nave, no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Es decir, con dificultad pudieron recoger este bote de salvavidas, ¿verdad? Era una embarcación pequeña que se usa para rescatar o para movilizar a los que han sobrevivido, ¿verdad? Y una vez que subieron, dice el versículo 17, subieron a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Usaron los refuerzos. Es un procedimiento para mantener la embarcación fija, es decir, colocaron una suerte de cuerdas alrededor para que la nave no tenga este movimiento violento, abrupto, y es un sistema en el cual mantienen a la nave lo más estable posible. No se trata de que no se mueva, simplemente que se mantenga con una estabilidad tal que todos los que se encuentran en el interior puedan predecir el movimiento, se mantengan lo más calmados posibles, y que los embates de la naturaleza no destruyan la nave por completo, no la vuelquen, sino que haya mayor balance. Ese era un procedimiento bastante curioso y muy inteligente por parte de los hombres navegantes, ¿verdad? Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a lijar. Es decir, empezaron a lanzar las cosas que en ese momento no servían, y que lamentablemente para el imperio sí servían. Los sacos con grano los lanzaron, la mercancía la lanzaron, las valijas, las maletas las lanzaron, todo con tal de que el barco, la embarcación, no tenga dificultades para pasar las olas, que estaban muy agitadas. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Entonces observamos que a lo largo de toda esta travesía, el apóstol Pablo les había reconvenido, ¿verdad? Por favor, sean sensatos. Vemos que el tiempo no es el adecuado. Vemos que estamos... es un tiempo entre septiembre, octubre, noviembre. Es un tiempo con tempestades, es un tiempo con problemas en el mar, es un tiempo con mucha tribulación aquí. Hay muchos vientos que vienen del oeste, de todas partes, y se juntan y nos van a destruir. Pero el apóstol Pablo no fue escuchado, fue tomado por un loco.
El hombre más cuerdo de la embarcación fue tomado como un loco. Y observamos cuáles son las consecuencias. Vemos entonces que el apóstol Pablo en el versículo 21 ya, después de haber pasado muchos problemas, de haber naufragado incluso, de haber tenido que observar cómo la naturaleza los golpeaba constantemente, entonces Pablo en el versículo 21 dice: como hacía ya mucho que no comíamos, puestos en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. La pérdida, el perjuicio, fueron provistos por la naturaleza, sí, pero fueron recibidos de cara, frente a frente a los hombres, por su irresponsable decisión de no escuchar a Pablo y de escuchar a el orgullo de los navegantes y a esta autoridad romana llamada Julio. Entonces tenemos que observar que el apóstol Pablo no profirió en insultos ni tampoco empezó a gritar, pero sí llamó la atención de una manera muy puntual. El apóstol Pablo dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar. El apóstol Pablo hablaba con sus 5 sentidos. Él estaba hablando con la autoridad que provenía del Señor Jesucristo, y sus palabras eran coherentes. El apóstol Pablo no estaba hablando ningún disparate. Hermanos, ¿cómo alguien va a salir si hay un huracán allá afuera? ¿Cómo alguien va a salir? ¿Cómo va alguien a salir de viaje por la carretera rumbo al centro del país, a la sierra del país, si hay un huaico, si hay un río de lodo y de piedras que arrastra todo a su paso? ¿Cómo vamos a ir? Estos hombres decidieron no escuchar el sentido común de Pablo, y por el contrario estoy seguro que escucharon más la voz del orgullo y del absoluto de sus mentes en decir: no importa, vamos a avanzar, un hombre religioso a mí no me va a dar órdenes, yo sé lo que hago. Y esa fue la decisión que los llevó prácticamente casi a la muerte, ¿no? Casi a la muerte, porque incluso más adelante veremos que, como dice el apóstol Pablo aquí, ya hacía mucho que no comíamos, prácticamente iban a morir por inanición. No comían. Ahora, no comían no porque no hubiera provisión necesariamente, sino porque, imagínense, están moviéndose constantemente, vómitos, náuseas, desequilibrio, evitar que las olas puedan botarnos al mar. ¿Con qué momento, en qué tiempo, en qué espacio y lugar uno puede estar cómodo si este espacio, tiempo y lugar está siendo movido constantemente? Uno no podría ni siquiera tomar agua, ¿verdad? Porque con los movimientos y con la tensión sería imposible que se produzca algo de apetito, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo les exhortó, les llamó la atención, y vemos en el versículo 22: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Es curioso porque el apóstol Pablo, lejos de golpearlos ahí, de hacer leña del árbol caído, de decirles: te lo dije, yo sé lo que te digo, te equivocaste, mira ahora cómo estamos. Lejos de sacarle en cara el error que habían cometido, ahora el apóstol Pablo estaba apuntando a la dirección opuesta y decía: mira, no teman, ok, esto ya sucedió, no temas y tengan buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. Pero esa es una declaración un tanto atrevida de Pablo. ¿Cómo va a decir que no va a haber pérdida de vida entre nosotros? ¿Acaso él tiene la certeza de que nada malo va a pasar? ¿Acaso Pablo está haciendo uso de su fe y está siendo un tanto fanático al decir: no te preocupes, no vamos a morir, vamos a vivir todos? ¿Qué pasa con el apóstol Pablo aquí? Para tener certeza de un tema, hablando académicamente, se debe primero haber estudiado el tema, analizado el tema, interiorizado el tema y dominarlo. Pero el apóstol Pablo aquí está dando certeza de que las vidas de los hombres allí no iban a desaparecer, sino que se iban a mantener. Y su certeza no provenía de su
de su cosmovisión, es decir, de sus pensamientos, ni tampoco, no solamente porque dependía del Señor Jesucristo, sino porque Él mismo le había manifestado que así iba a ser. Él le manifestó que así iba a ser, que esos hombres iban a pasar la tempestad, que iban a ser golpeados, que iban a tener estos problemas de índole navegante. Los navegantes iban a ser golpeados, pero no iban a morir, porque el Señor Jesucristo le había afirmado al apóstol Pablo que todos tenían que llegar a buen puerto, a buen resguardo. El versículo 23 es la seguridad del apóstol Pablo, porque esta noche ha estado conmigo el ángel, no el ángel de Jehová ni el ángel de Dios, sino el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, dice el apóstol Pablo. Él le sirve al Señor, a Adonai. Él le sirve al Dios del Antiguo Testamento, al Dios del Nuevo Testamento, Dios y Padre del Señor Jesucristo, y el ángel del Señor a quien el apóstol Pablo sirve. Ese ángel se le aproximó y le dijo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. El Señor desplegó en este momento su misericordia general, esa que menciona que hace llover sobre justos e injustos, su misericordia general, que hace que el sol salga para todas las criaturas, que hace que las aves puedan alimentarse, que los hombres que son rebeldes delante de Él tengan que comer, que vestir, donde dormir, sus familias también. Esa misericordia que hace que la tierra todavía siga su curso y siga moviéndose, hace que las potencias, las galaxias sigan sujetando esta belleza llamada universo. Todas esas cosas se describen por medio de la misericordia general del Señor. Pero hay una misericordia particular. La misericordia particular es la que el Señor le da a sus hijos y se la da al apóstol Pablo. Y en su misericordia el Señor le entrega estas palabras a Pablo y le dice: mira, las vidas de estos hombres están en mis manos. Entonces observamos cómo el apóstol Pablo fue alcanzado en la noche en la cual habían pasado todo este problema con el navío. El apóstol Pablo había recibido la visita del ángel del Señor, del Dios a quien él sirve, y le había manifestado que no tema, que era necesario, como dice el versículo 24, que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. El apóstol Pablo tenía la firme convicción de que iba a llegar a buen puerto, no porque sepa de navegación, no porque sabía de astronomía, no era una persona que tenía esa ciencia, sino que el apóstol Pablo tenía la firme convicción de que el Dios y Padre del Señor Jesucristo estaba con él, que el Señor Jesucristo, su Señor, su Adonai, aquel que David en el Salmo 110 le dice Dios a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Ese Señor es el Señor de Pablo, y él mandó su ángel para que le diga que no tema, que era necesario que comparezca ante César. El ángel reafirmó la promesa que Jesús mismo había hecho antes a Pablo. Recuerda, Hechos 23:11. Hechos 23:11, el mismo Señor Jesucristo le dice a Pablo que debía estar delante de César para predicar el Evangelio, para manifestar que el Señor Jesucristo es Señor, Salvador, Rey de Reyes y Señor de los Señores, que un día vino el Señor como un niño, creció, a los 12 años ya maravillaba a la gente con su sabiduría, a los sabios, a los profetas, los dejaba boca abiertas y les decía: ¿cómo es posible? ¿Cuántos años tienes? Cuando él empezó a crecer, su sabiduría excedía su edad, y le decían: no tienes ni siquiera 50 años y ya has visto a
a los profetas, ya has visto a Abraham, y el Señor Jesucristo proclamó y dijo antes de que Abraham fuese: yo soy. El Señor Jesucristo manifestó que Él es Dios encarnado, y por lo tanto todos los hombres se deben de sujetar a Él, porque va a haber un día en el cual Él va a juzgar a vivos y a muertos, y su gloria, su manifestación perfecta, donde Él va a mostrar todo su esplendor. En ese momento la santidad suya va a ser observada por todo el universo, por todos los creyentes y no creyentes, por aquellos que le amaron y por aquellos que le escupieron en la cara. Y el Señor Jesucristo va a tomar a los cabritos y a las ovejas, y sus ovejas a la diestra y los cabritos a su siniestra, y en su siniestra los va a lanzar al lago de fuego. Ese es el evangelio que debemos de manifestar. El evangelio sin la proclamación de que nosotros estamos muertos en delitos y pecados y que necesitamos la fe en el Señor Jesucristo, no es evangelio. Si no tiene eso, no es evangelio. Necesitamos predicar que Jesucristo vino, pero no vino para darnos una vida de comodidad o una vida llena de lujos, llena de confort, porque el Señor Jesucristo jamás estuvo así, cómodo. El Señor Jesucristo entregó lo que se llama en el griego un amor ágape. Es un amor que da y solamente entrega. El Señor Jesucristo entregó su vida, entregó su tiempo, entregó sus palabras, entregó su aliento, entregó su sangre, entregó su sudor, entregó su cuerpo a la muerte. Él lo entrega, no que se lo quiten, sino que Él lo entrega y lo vuelve a tomar. ¿Y saben qué? Él sigue entregando, porque Él sustenta todas las cosas por medio del poder de su palabra. Hermanos, la exhortación en esta hora es para todos nosotros y para todos aquellos que escuchen el Evangelio, y es una: Jesucristo es Dios encarnado, y como Dios encarnado nos reclama, porque Él es el único que nos puede reclamar y nos puede llamar al arrepentimiento y nos puede lavar. El mismo que me puede juzgar, condenar y lanzar al lago de fuego es el mismo que expone su misericordia por medio de su sangre preciosa. En esta hora debemos de reconocer, recordar que el apóstol Pablo debía de predicarle ante César. Así también nosotros debemos de abrir nuestra boca delante de quien sea necesario, y en ayuda y en convicción con el Espíritu Santo predicar el Evangelio de salvación, predicar la vida, pasión, muerte, resurrección, ascensión y glorificación del Señor Jesucristo. Y para eso necesitamos tiempo con el Señor, tiempo de estudio con su palabra, tiempo con su Santo Espíritu, pidiendo que Él nos dirija en todo tiempo, y ante una duda, una circunstancia que es totalmente predecible, ante una duda, ante algo que no nos parezca, pues estamos aquí prestos para poder resolverlas con la palabra de Cristo. Aquí nos vamos a capacitar, hermanos. La iglesia es el lugar donde el hombre aprende del Señor, se lava primero a sí mismo, porque hemos sido alcanzados, hemos sido justificados, estamos siendo santificados y vamos a ser glorificados, tal como dice Romanos 8, 28 al 30. El Señor Jesucristo ya nos alcanzó y ahora está llevando a cabo un proceso de santificación. Para eso la iglesia del Señor está aquí, para ver el linaje que el Señor Jesucristo, gracias a su sacrificio, nos muestra. Delante de nuestros ojos vemos el linaje y el producto del sacrificio de Cristo. El amor de Cristo se refleja en la realidad de la iglesia. La iglesia de Jesucristo se tiene que levantar de una manera poderosa, en oración, en ayuno. Hay tiempos turbulentos, hermanos, allá afuera, sin ir muy lejos, aquí en Sudamérica, aquí en el Perú, el tema político está muy inestable. Hay facciones políticas que pueden devenir en catástrofes, sin lugar a duda catástrofes, y nosotros debemos de estar preparados en el Señor, en ayuno y en oración. Debemos de clamar por nuestro país. En Sudamérica, sí, señores, allí en Colombia hay problemas, en Chile hay problemas, en Venezuela, ni qué decir, hermanos. Fuera de nuestro país, Israel, Palestina están en guerra.
toda esta circunstancia de conflictos apunta a lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 24, que oiremos de guerras y de conflictos. Esto es principio de dolores. El Señor Jesucristo, hermanos, escúchenlo bien, está cerca. Jesucristo está cerca. Él viene en gloria, vestido de blanco, con sus vestimentas prístinas, limpias, sin mancha. Y Él reclamará a sus santos sin mancha también. Debemos de clamar todos los días para que el Señor, cuando venga, nos halle sirviendo, que nuestras manos no estén sucias de pecado, sino sirviendo, porque Él no va a recoger una iglesia sucia, Él va a recoger una iglesia limpia en su palabra. Limpia en su palabra. Sin santidad nadie puede ver al Señor. Hermanos, quiera Dios que el Señor Jesucristo nos siga revelando su evangelio y nos siga llamando por su Santo Espíritu a escucharle, a aprender de Él. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias por Pablo, que pasó tantos problemas, pero era necesario porque tú, Jesucristo, le habías dicho que era necesario que vaya delante del César para que le predique el evangelio a este hombre impío. Señor, en el nombre de Jesús, gracias porque nos has liberado de la maldición eterna. Y ahora somos tus hijos, y ahora tú nos lavas, nos limpias y nos mantienes con tu gracia y misericordia particular, Señor. Donde tus hijos disfrutan, Señor, así como los polluelos disfrutan debajo de las alas de su gallina, Señor, protegidos, sabiendo que allí no hay peligro alguno, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús, el Señor soberano, Rey de reyes y Señor de los señores. En el nombre del poderoso Dios de Monte Carmelo oramos así. Amén. Amén, hermanos. Muy gozosos en el Señor. Que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente. Un abrazo. Aleluya, mi
siendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervo servicio, hasta los sumos se humilló, sufrió la muerte en sumisión. Sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente, tu buen Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de